Buen día, nosotros somos el grupo 12 y vamos a hablar sobre el tema receptores tirosina quinasa y como subtema el receptor de insulina cascada MAP-Carras. Los receptores tirosina quinasas, en sus siglas RTK, son una familia de receptores de la membrana plasmática con actividad proteína quinasa intrínseca. Traducen señales extracelulares mediante un mecanismo fundamentalmente diferente al de los GPCR. Los receptores tirosina quinasa tienen un dominio de unión a ligando en la cara extracelular de la membrana plasmática y un sitio activo enzimático en el lado citoplasmático, con los dos dominios conectados por un único segmento transmembrana. El dominio citoplasmático es una proteína quinasa que fosforila residuos de tirosina de proteínas diana específicas. Como sabemos, la insulina es una de las hormonas más conocidas y con amplia variedad de efectos metabólicos que tiene una relación directa con el ejercicio. Es por eso que conocer su cascada de señalización nos permite explicar muchos de sus efectos fisiológicos a nivel molecular. La insulina no penetra en las células, pero inicia una señal que discurre por un camino ramificado desde el receptor de la membrana plasmática a enzimas sensibles a la insulina en el citosol y al núcleo, donde estimula la transcripción de genes específicos. La proteína del receptor de insulina activo consiste en dos subunidades alfa idénticas que sobresalen de la cara externa de la membrana plasmática y dos subunidades beta transmembrana con su extremo carboxilo sobresaliendo dentro del citosol. El receptor de insulina es el prototipo de enzimas receptoras con actividad tirosina quinasa. Cuando se une la insulina, cada unidad alfa-beta de la proteína del receptor de insulina activo fosforila la subunidad beta de su pareja, activando la actividad tirosina quinasa del receptor. La quinasa cataliza la fosforilación de residuos tirosina sobre otras proteínas tales como el IRS1. Cuando la proteína del receptor de la insulina activo se autofosforila, como podemos ver en el paso 1, y se convierte en una tirosina quinasa activa, una de sus proteínas diana es el sustrato 1 del receptor de la insulina, como podemos ver en el paso 2. En el paso 3 podemos ver que una vez fosforilado en varios de sus residuos tirosina y RS1, pasa a ser el punto de nucleación en un complejo de proteínas, que transportan el mensaje desde el receptor de insulina a dianas finales en el citosol y el núcleo, a través de una larga serie de proteínas intermediarias. Primero, un residuo P-tirosina de IRS1 se une al dominio SH2 de la proteína GRB2 es una proteína adaptadora sin actividad enzimática intrínseca. Su función es poner en contacto dos proteínas que han de interaccionar para permitir la traducción de señal. Cuando se une a la GRB2, la SOS actúa como factor de intercambio de nucleótidos de guanosina, catalizando la sustitución del GDP unido por GTP en RAS, siendo una proteína G. RAS puede existir en la conformación con GTP unido o GDP unido, que el GTP sería activo y el GDP sería inactivo, pero RAS actúa en formación monomérica. Cuando se une GTP, RAS puede activar una proteína quinasa, que puede ser la RAF1, como podemos ver en el paso 4. La primera de tres proteínas quinasas que serían la RAF1, la MEC y la ERK, que forman una cascada en la que cada quinasa activa la siguiente por fosforilación, como se puede observar en el paso 5. Las proteínas quinasas MEC y ERK se activan por fosforilación de un residuo THR y otro de tirosina. ¿Cuándo se activa? ERK interviene en algunos de los efectos biológicos de la insulina al entrar en el núcleo y fosforilar factores de transcripción tales como el ELK1, como se puede observar en el paso 6, que modula la transcripción de unos 100 genes regulados por la insulina, como se puede observar en el paso 7, algunos de los cuales codifican proteínas esenciales para la división celular. De este modo, la insulina actúa como factor de crecimiento. La ruta de señalización de la insulina se ramifica en el IRS1.